Recuerdo esa noche con tal claridad, el tipo de noche que te destroza en silencio. Mi propio marido estaba parado bajo las luces de neón de la cantina de nuestro barrio en La Condesa, bromeando con la gente. Si alguien quiere a mi esposa aburrida, acepto ofertas. $1, nada más. El dolor de esa broma quemó más de lo que jamás esperé. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo esto les suena familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Esa tarde llegué a casa agotada después de otro turno de 12 horas en el súper. El aire fresco del Zócalo colándose por mi chamarra delgada, los pies doliéndome dentro de mis zapatos gastados. Las luces del Oxxo de la esquina zumbaban arriba mientras pasaba, creando sombras duras que parecían reflejar el vacío que crecía dentro de mí. Esperaba una noche tranquila con mi familia, tal vez una cena sin las tensiones de siempre, quizás hasta una plática que no girara alrededor de lo que yo podía dar o arreglar. En su lugar, encontré silencio, una frialdad más espesa que el smog que a veces cubre la Ciudad de México en las mañanas. El departamento se sentía más pequeño de alguna manera, como si las paredes se cerraran sobre la vida que había construido con mis propias manos. El aroma familiar del café Bustelo permanecía en el aire, pero no era el olor reconfortante del hogar. Era el recordatorio amargo de otro día, sirviendo a todos menos a mí misma. Un mes antes, había encontrado una foto enmarcada de nosotros, sonriendo en Xochimilco, el aire fresco del lago llenando la imagen, nuestros rostros brillantes con la promesa del para siempre. Pero en realidad, esa calidez se había evaporado como vapor subiendo de una taza de café caliente en una mañana fría. El vidrio estaba agrietado ahora, como telaraña sobre nuestras caras, igual que las fracturas en mi corazón. Recuerdo estar parada en ese umbral, la mano temblándome mientras alcanzaba el interruptor. La luz amarilla no reveló nada nuevo. El mismo sofá desgastado, la misma pila de recibos sin pagar en la mesa de la cocina, la misma foto de la boda que ahora parecía más evidencia de un crimen que celebración del amor. Pero algo dentro de mí había cambiado esa noche, algo que cambiaría todo. Durante 35 años, di todo. Trabajé 4 chambas antes de que amaneciera sobre la Torre Latinoamericana, doblando ropa en la trastienda de la lavandería de Doña Carmen, mientras el metro rugía abajo, limpiando edificios de oficinas en Polanco, donde los señores de trajes caros me pisoteaban como si fuera invisible, cocinando en cocinas de restaurantes donde el calor era tan intenso que se sentía como respirar fuego. Todo esto para que mis hijos pudieran perseguir sus sueños en el ritmo despiadado del chilango. Cuando mi hijo mayor, Miguel, perdió su trabajo el año pasado, le mandé dinero que no tenía. Recuerdo estar formada en el Electra de doctores, contando billetes de 20 arrugados mientras la cajera me miraba con esa mezcla de lástima e impaciencia a la que me había acostumbrado. El dinero salió de mi fondo para el mandado, del pequeño guardadito que había estado ahorrando para zapatos nuevos, del sobre marcado doctor que guardaba escondido detrás del bote de harina. Me aguanté durante pleitos familiares que podían romper vidrios, tragué insultos que sabían a veneno, y perdoné traiciones que dejaron cicatrices más profundas que cualquier herida física. Cuando mi hija Sara trajo a su novio nuevo a cenar, me presentó como la sirvienta para hacerlo reír. El silencio que siguió no fue incómodo para ellos, solo para mí, parada ahí con las manos todavía mojadas de lavar sus platos. «Eres muy noble, Ma», me gritó Sara una vez cuando le pedí que me ayudara con la cena de cumpleaños de su papá. Lo dijo mientras veía su celular, sin siquiera voltear a verme. Las palabras me pegaron como una cachetada, pero solo asentí y volví a pelar papas, mis lágrimas mezclándose con el almidón y el agua fría. Mi marido Tomás tenía sus propias maneras de hacerme sentir pequeña. «¿No estás cansada, Ma?», me preguntó sarcásticamente una vez cuando apenas podía respirar después de subir las compras 3 pisos porque el elevador del edificio llevaba 6 meses descompuesto. Me dolía el pecho, las rodillas me gritaban, pero me enderecé y dije, estoy bien, porque eso era lo que siempre decía. Aunque me temblaran las manos mientras guardaba las compras, aunque tuviera que agarrarme del mostrador para sostenerme, pero la duda me carcomía como dolor de muela persistente. ¿Era solo una utilidad?
¿Un cajero automático humano dispensando dinero y cariño a cualquiera que pidiera? ¿Un tapete donde todos se limpiaban los pies antes de entrar a la casa real donde vivía el amor? Sus bromas se volvieron más filosas, cortando más profundo cada vez. La frialdad entre nosotros se volvió imposible de descongelar, como el hielo que se formaba en el balcón durante esos inviernos brutales del DF. Empecé a llevar una cuenta mental de las cosas que hacía versus las que recibía. La columna de la izquierda se hacía más larga cada día, cocinando, limpiando, trabajando, pagando, arreglando, perdonando. La columna de la derecha se quedaba obstinadamente vacía. Los cumpleaños iban y venían sin mención. Se olvidó de mis 55 como si fuera un martes cualquiera. Desperté esa mañana esperando que alguien se acordara, checando mi celular por mensajes que nunca llegaron. Me hice mi propio café de cumpleaños y me senté sola en la mesa de la cocina, viendo la luz matutina luchar por entrar por nuestra ventana mugrienta. El único reconocimiento vino del dueño del Oxxo que había visto mi credencial cuando compré boletos de lotería, bendeciéndome en su inglés quebrado con más bondad de la que mi propia familia pudo reunir. Cuando me dio gripe el invierno pasado, me mandaron a la cama sola, cuidando una calentura que me hacía sentir como si me quemara por dentro. Nadie me checó. Nadie me trajo caldo o agua o siquiera preguntó si necesitaba algo. Me quedé ahí 3 días, escuchando los sonidos de la vida continuando sin mí, la tele a todo volumen, los trastes sonando, las conversaciones fluyendo alrededor de mi ausencia como agua alrededor de una piedra. Mis medicinas se acumularon sin recoger, porque nadie se ofreció a buscarlas, y yo estaba muy débil para hacer el viaje a la farmacia San Pablo. Cuando finalmente enfrenté a Tomás al respecto, se rió como si fuera dramática. «Siempre estás enferma», dijo, desechando 35 años de cuidar a todos los demás mientras ignoraba mis propias necesidades. El punto de quiebre llegó un martes por la noche en marzo. Estaba limpiando el sótano, algo que hacía cuando no podía dormir, cuando me tropecé con su teléfono cargando en la mesa de trabajo. La pantalla se iluminó con una notificación de texto, y antes de poder voltear, vi mi nombre en una cadena que nunca había visto. Las manos me temblaron mientras scrolleaba meses de mensajes, no solo bromas, sino burlas profundas que cortaban hasta el hueso. «¿Quién la querría?», decía un mensaje, acompañado de un emoji riéndose. «Es como un carro descompuesto. Todavía funciona, pero nadie quiere que lo vean en él». Otro era de alguien llamado Miguel Billetudo, con código del DF. «Oí que tu viejo te está vendiendo por $1. Te doy 1.000.000 si estás dispuesta a desaparecer». Las palabras se borraron a través de mis lágrimas. $1.000.000. Alguien estaba dispuesto a pagar $1.000.000 para que desapareciera de mi propia vida. La ironía no se me escapó. No valía nada para mi familia, pero una fortuna para un extraño que quería que me fuera. Dejé caer el teléfono, y resonó en el piso de concreto con un sonido que parecía hacer eco para siempre. Las piernas me fallaron, y me hundí en una caja de leche vieja, el pecho agitándose con sollozos silenciosos. Entonces, escuché el crash, una taza de té de porcelana de la colección de mi abuela, la que había estado sosteniendo sin darme cuenta. Se hizo pedazos en el piso como mi corazón. Las flores azules delicadas pintadas en los fragmentos parecían burlarse de mí. Esta taza había sobrevivido la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la muerte de mi abuela, 3 mudanzas y innumerables reuniones familiares, pero no pudo sobrevivir el peso de mi dolor. Ahí fue cuando lo pensé por primera vez. Ya no más. Necesito decir que no. El pensamiento me aterró más que estar sola, más que perder el poco amor que pensé que me quedaba. Pero el dolor dentro de mí era una zona de guerra. El miedo a la soledad peleando contra el deseo desesperado por respeto, por dignidad, por el simple reconocimiento de que era humana. Barrí los pedazos rotos con cuidado, cada fragmento cortándome los dedos mientras trataba de juntarlos otra vez. Pero algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden ser iguales. Me di cuenta de que estaba viendo una metáfora de mi propia vida, esparcida por el piso del sótano, imposible de reparar. Esa noche guardé la foto de Xochimilco en una caja de cartón,
las manos temblándome mientras la envolvía en papel de China. Mientras sellaba la caja con cinta, vi mi reflejo en la ventana del sótano, una extraña con ojos hundidos, de alguna manera invisible y dolorosamente expuesta al mismo tiempo. La mujer que me devolvía la mirada se veía cansada de una manera que el sueño no podía arreglar, rota de una manera que el tiempo no podía sanar, pero había algo más en esos ojos, algo que no había visto en años. Coraje, no del tipo caliente y explosivo, sino la furia fría y calculada de alguien que finalmente ya había tenido suficiente. La mañana siguiente hice algo que no había hecho en décadas. Dormí hasta que desperté naturalmente, sin despertador, sin demandas de mi marido, sin horario más que el mío. El sol entraba por la ventana de la recámara cuando abrí los ojos, y por un momento olvidé dónde estaba. La casa estaba silenciosa de una manera que nunca era, pacífica como no recordaba que fuera. Finalmente lo enfrenté 3 días después. Con voz apenas arriba de un susurro, dije, «Güero, ¿por qué me tratas como si fuera invisible?» Estaba parada en nuestra cocina, el mismo lugar donde había hecho miles de comidas, lavado millones de trastes, tenido incontables conversaciones que siempre parecían ser sobre las necesidades de todos menos las mías. Su cara se torció en negación más rápido de lo que pude parpadear. «Te estás imaginando cosas», dijo, sin siquiera levantar la vista de su periódico. «Siempre te estás imaginando cosas. Probablemente es la menopausia o algo así». El desecho fue tan casual, tan practicado, que me di cuenta de que lo había estado perfeccionando por años. Cuando le enseñé el teléfono, los mensajes, la evidencia de mi humillación transmitida para entretenimiento, se encogió de hombros. «Así son los cuates», dijo. «No puedes aceptar una broma. Ese es tu problema. Nunca pudiste». Mi hija Sara llegó 1 hora después, convocada por su llamada frenética. Fríamente escupió. «Eres muy sensible, Ma. Papá solo está bromeando. Siempre haces todo sobre ti». Sus palabras se sintieron como agua helada en mis venas. Aquí estaba mi propia hija, el bebé que había cargado 9 meses, amamantado durante fiebres nocturnas, celebrado en cada momento importante, diciéndome que mi dolor no importaba. Mi hijo Miguel se paró en el umbral, evitando el contacto visual como había hecho desde que era adolescente atrapado llegando tarde. Murmuró algo sobre los 2 lados y armonía familiar, pero su silencio habló volúmenes. Había escogido su lado, y no era el mío, pero entonces pasó algo hermoso. La pequeña Emma, mi nieta menor, la hija de 5 años de Sara, me jaló suavemente la manga una tarde cuando las discusiones habían bajado a miradas frías y agresión pasiva. «Abue, no tienes que estar triste. Yo estoy aquí», me susurró, presionando un dibujo de crayón en mi palma. Era una foto de 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un arco iris, con Abue plus Emma, escrito en crayón morado. No entendía la complejidad de mi dolor, las capas de traición y negligencia que se habían acumulado como sedimento a través de los años. Pero su calidez era un salvavidas, un recordatorio de que no todo amor viene con condiciones y etiquetas de precio. Esa tarde, mi vecina doña Lupita tocó mi puerta con un plato de mole y historias sobre las luchas de su difunto esposo con su propia familia. Se sentó en mi mesa de cocina por 2 horas, escuchando sin juicio, asintiendo con entendimiento, compartiendo su propio dolor del corazón con la generosidad de alguien que había sobrevivido heridas similares. «Mija», dijo en su mezcla de español y chilango que había llegado a amar, «tú le enseñas a la gente cómo tratarte. Si no te valoras a ti misma, ¿por qué deberían ellos?» Por primera vez en meses me sentí vista, no por lo que podía dar o arreglar o pagar, sino por quien era como persona. La transformación no pasó de la noche a la mañana. Empezó con pequeños actos de rebeldía que se sentían enormes para mí. Sentada en la mesa de la cocina un jueves por la mañana, el café enfriándose en mi taza favorita, tomé una decisión que cambiaría todo. Cuando Tomás llamó de la casa de su hermano, pidiendo dinero para arreglar una deuda que había acumulado apostando en el hipódromo de las Américas, dije la palabra que había estado atorada en mi garganta por 35 años. No. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. Entonces vino la explosión, amenazas, manipulación,
el arsenal usual de armas emocionales que había estado usando para controlarme por décadas. Pero algo había cambiado en mí. La palabra no sabía a libertad. La mañana siguiente hice algo revolucionario. Me quedé en pijama hasta mediodía. Tomé café despacio, escuchando a la ciudad despertarse fuera de mi ventana. Los sonidos eran los mismos. Claxones de coches, sirenas, el rugido del metro, niños jugando en el patio, pero sonaban diferente de alguna manera, como música en lugar de ruido. Vi a la señora Rodríguez del 4B, colgando ropa en el tendedero del balcón, sus movimientos eficientes y decididos. Observé al señor Park paseando a su viejo Beagle alrededor de la cuadra, la misma ruta que habían tomado cada mañana por los últimos 8 años. Esta era gente viviendo sus vidas sin permiso, sin disculpas. ¿Cuándo había olvidado cómo hacer eso? Esa tarde caminé a la cooperativa de crédito en la calle Madero que había tenido demasiado miedo de visitar. El pensamiento de tener mi propia cuenta, dinero que nadie más pudiera acceder o exigir, se sentía peligroso y emocionante. La cajera joven, probablemente no mayor de lo que Emma sería en 15 años, me sonrió como si estuviera haciendo algo perfectamente normal en lugar de cometer un acto de revolución. ¿Qué tipo de cuenta le gustaría abrir hoy, señora?, preguntó. La palabra señora usualmente me hacía sentir vieja, invisible, desechada, pero de ella sonaba respetuosa, reconocedora. Una cuenta de ahorros, dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en años. Solo para mí. Deposité los 73 pesos que había logrado ahorrar de mi dinero del mandado durante el mes pasado. No era mucho, pero era mío. La libreta que me dieron se sentía como un pasaporte a un país que nunca había visitado, pero siempre había soñado. La tierra de la independencia financiera. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en años. Ni sueños sobre ahogarme en deudas, o desaparecer en el aire, o ser olvidada por todos los que había amado. Solo sueño profundo y pacífico, que me dejó sintiéndome más descansada de lo que había estado en décadas. Llamé a una psicóloga la semana siguiente, alguien que doña Lupita había recomendado de su iglesia. La doctora Patricia Williams tenía una oficina en la Roma Norte, en uno de esos edificios hermosos que hacían que el DF se sintiera como un pueblo pequeño en lugar de parte de la ciudad más grande de América. Su sala de espera estaba pintada en colores suaves, que no lastimaban mis ojos, y tenía plantas que se veían sanas y cuidadas. «Cuénteme de usted», dijo durante nuestra primera sesión, y me di cuenta de que no sabía cómo responder. Había sido esposa, madre, trabajadora, cuidadora, solucionadora de problemas, cuenta bancaria con piernas. ¿Pero yo misma? Esa era una extraña que apenas estaba empezando a conocer. Cada paso adelante se sentía como una batalla, no solo contra su enojo y manipulación, sino contra mi propia culpa, mi propia programación, mi propio miedo de estar sola. Las voces en mi cabeza que sonaban como Tomás y Sara y Miguel me decían que era egoísta, malagradecida, dramática. Pero la doctora Williams me enseñó a reconocer esas voces como ecos del pasado, no verdades sobre el presente. La han entrenado para creer que su valor está atado a su utilidad, explicó durante nuestra tercera sesión. Pero eso no es amor. Eso es explotación vestida de ropa familiar. Las palabras me pegaron como un golpe físico porque eran tan obviamente verdad. Había estado confundiendo ser necesitada con ser amada, confundiendo dependencia con afecto. La revelación fue tanto devastadora como liberadora. Pasaron meses. Establecí rutinas que me pertenecían, caminatas matutinas en Chapultepec, visitas vespertinas a la Biblioteca Vasconcelos, llamadas nocturnas con doña Lupita que podían durar horas. Empecé a leer libros que escogí para mí misma en lugar de las novelas de amor que Tomás siempre decía que eran basura para amas de casa aburridas. Descubrí misterios, biografías, libros sobre mujeres que habían encontrado su fuerza más tarde en la vida. Compré ropa que me quedaba bien en lugar de conformarme con ropa usada y artículos de liquidación. Nada caro o llamativo, pero cosas que me hacían sentir arreglada en lugar de invisible. Un suéter azul que realzaba mis ojos. Zapatos cómodos que no me apretaban los pies.
Un rebozo que la señora Rodríguez elogió cuando me vio usándolo. La familia notó los cambios. Por supuesto. Empezaron con preguntas sutiles. ¿Dónde iba? ¿Por qué no estaba contestando mi teléfono inmediatamente? ¿Por qué no había llamado para checar varias crisis que de alguna manera siempre requerían mi intervención? Las preguntas se volvieron demandas. Las demandas se volvieron amenazas. Y las amenazas se volvieron el tipo de drama familiar que había pasado décadas tratando de evitar. Pero ahora era diferente. Más fuerte de maneras que me sorprendieron hasta a mí. La confrontación final llegó en Día de Muertos. 6 meses después de que había empezado a decir no. Después de que había empezado a tratarme como alguien que valía la pena salvar. La familia se reunió en casa de Sara en la Nápoles, una hermosa casa que había podido costear parcialmente por el dinero del enganche que le había dado 3 años antes. La casa estaba decorada como algo de una revista, caléndulas naranjas y amarillas esparcidas artísticamente por la mesa del comedor, veladoras caras parpadeando en candeleros de plata, un altar que probablemente costó más de lo que yo gastaba en mandado en un mes. Todo se veía perfecto, que es exactamente como a Sara le gustaba que se viera su vida. Pero las apariencias, había aprendido, podían ser engañosas. Llegué con un solo platillo, mi receta de mole de mi abuela que todos siempre pedían pero nunca me agradecían. Ya no estaba jugando el papel de cocinera familiar, a pesar de los comentarios punzantes sobre la comida poca y cómo algunas personas no estaban contribuyendo como solían. La tensión en el cuarto era más espesa que el mole que Sara había comprado en el mercado San Juan, pero pretendía haber hecho ella misma. Todos estaban interpretando sus papeles usuales. Tomás dominando la conversación con historias que se volvían más exageradas cada año. Miguel checando su celular constantemente para evitar conversación significativa. Sara orquestando todo con precisión militar mientras se quejaba de cuánto trabajo era todo. Pero yo ya no estaba actuando. Cuando Tomás empezó a contar la historia sobre la broma de la esposa aburrida a los suegros de Sara, esperando su audiencia usual de risas nerviosas, me levanté. Frente a todos, caminé a la repisa donde Sara había puesto fotos familiares en marcos caros. Recogí la más grande. Los 4 en Xochimilco. La misma foto que había visto tantas veces con nostalgia y arrepentimiento. El cuarto se quedó silencioso, excepto por el sonido del partido de fútbol en la televisión de la sala. Todos vieron mientras sostuve la foto por un momento, recordando a la mujer en la imagen que había creído que el amor era suficiente, que la familia lo era todo, que el sacrificio eventualmente sería recompensado con aprecio. Entonces la rompí despacio, deliberadamente, por la mitad. El sonido del papel rompiéndose parecía hacer eco por toda la casa. Tomás brincó, su cara roja de enojo y vergüenza. Trató de arrancar los pedazos de mis manos, pero me mantuve firme. «¿Qué chingados estás haciendo?», gritó. «¿Te volviste loca?» «Ya no voy a comprar amor», dije calladamente, asegurándome de que mi voz llegara a cada rincón de ese cuarto perfectamente decorado. «Respétenme o piérdanme». El silencio que siguió fue diferente de las pausas incómodas usuales en nuestras reuniones familiares. Este no era el silencio de gente evitando conflicto. Este era el silencio atónito de gente dándose cuenta de que las reglas habían cambiado, que el juego que habían estado jugando tenía una nueva jugadora que se rehusaba a perder. La cara de Sara era una máscara de furia y vergüenza. Su perfecto Día de Muertos estaba arruinado, y frente a los padres de su esposo, nada menos. «Ma, estás siendo ridícula», siseó. «Somos familia. Te queremos». Pero yo estaba viendo a Emma, que estaba viendo todo con ojos grandes desde su lugar en el piso donde había estado coloreando. No entendía las complicaciones de adultos, pero sabía que algo importante estaba pasando. Se levantó y caminó hacia mí, deslizando su manita en la mía. «La abue ya no está triste», anunció al cuarto con la claridad que solo los niños poseen. «Se ve diferente, más feliz». Por primera vez en esa casa, en esa familia, en años, sentí los temblores del poder real. No del tipo que viene de manipulación o control o dinero, sino del tipo que viene de conocer tu propio valor, de entender que no tienes que aceptar migajas y llamarlo amor. No tienes que hacerte más pequeña para que otros se sientan más grandes. Tomás seguía despotricando sobre respeto e ingratitud y cómo estaba avergonzando a la familia.
Sara estaba llorando lágrimas enojadas, que no tenían nada que ver con dolor y todo que ver con perder control. Miguel estaba tratando de mediar con palabras vacías sobre cómo todos necesitábamos calmarnos y arreglar las cosas, pero yo estaba calmada, más calmada de lo que había estado en décadas. Apreté la mano de Emma y recogí mi bolsa, dejando la foto rota en la mesa de centro como evidencia de un crimen finalmente resuelto. Me voy a casa, dije. Emma, ¿te gustaría visitarme el próximo fin de semana? Podríamos ir al acuario de Veracruz. Oh, asintió con entusiasmo, y besé la parte superior de su cabeza antes de caminar hacia la puerta. Detrás de mí, la familia estalló en argumentos y culpas, y el tipo de caos dramático que siempre habían esperado que yo limpiara. Pero seguí caminando. Justo cuando pensé que la tormenta había pasado, justo cuando creí que finalmente había encontrado mi equilibrio en esta nueva vida que estaba construyendo, sacaron su arma más devastadora: humillación pública. 2 semanas después del Día de Muertos, desperté a 17 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto de números que no reconocía. Las manos me temblaron mientras scrolleaba por ellos, cada uno más cruel que el anterior. Alguien había creado una cuenta falsa de redes sociales usando mi nombre y foto, posteando una disculpa delirante que me hacía sonar mentalmente inestable. El post decía que había estado teniendo una crisis y estaba buscando ayuda para mis delirios. Agradecía a todos por su paciencia con mi comportamiento errático reciente y prometía que estaba trabajando con profesionales médicos para tratar mis problemas. El lenguaje era lo suficientemente creíble, lo suficientemente patético para ser convincente. En horas, había sido compartido cientos de veces. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, gente de la iglesia, todos en mi pequeño rincón de la Roma Norte, estaban viendo esta versión fabricada de mi colapso mental. Los comentarios eran una mezcla de simpatía y juicio, con algunas personas que me conocían bien expresando duda, pero la mayoría aceptándolo como verdad. La parte más cruel era qué tan perfectamente se alineaba con la narrativa que siempre habían preferido, que yo era el problema, que mi búsqueda de dignidad era evidencia de inestabilidad, que mi negativa a aceptar maltrato era síntoma de algo roto en mí en lugar de algo finalmente sanado. Los cuates de Tomás de la cantina estaban divirtiéndose en la sección de comentarios, haciendo chistes sobre esposas locas y compartiendo historias sobre sus propios dramas domésticos. Sara había compartido el post con un emoji de corazón roto y un comentario sobre apoyar a la familia en tiempos difíciles. Miguel simplemente había dado like a varias de las respuestas más simpáticas, posicionándose como el hijo sufrido de una madre inestable. Por un momento, la vieja yo salió a la superficie, la mujer que los habría llamado inmediatamente, rogándoles que lo quitaran, prometiendo ser buena, ser callada, regresar a cómo eran las cosas. La vergüenza era abrumadora, caliente y espesa en mi garganta, como si me estuviera ahogando en ella. Pero entonces me vi en el espejo del baño, y en lugar de la mujer rota que esperaba ver, encontré a alguien diferente. Alguien que había sobrevivido 35 años de ser disminuida y desechada. Alguien que había encontrado la fuerza para decir no y hablarlo en serio. Alguien que no sería intimidada por mentiras, sin importar qué tan públicas o dolorosas. No respondí al post, no los llamé. No me defendí contra acusaciones que cualquiera que me conociera de verdad reconocería como falsas. En su lugar, respiré profundo e hice algo revolucionario. Confié en que la gente vería la verdad y acepté que aquellos que no podían o no querían no eran personas cuyas opiniones importaran. Doña Lupita fue la primera en llamar con apoyo en lugar de preguntas. «Mija, sé que esto no eres tú», dijo simplemente, «pero ahora sabes quién es tu familia real y quién no». La doctora Williams me ayudó a entender que esta era la prueba final. El último intento desesperado de arrastrarme de vuelta a un sistema que requería mi silencio y complicidad para funcionar. «Te están enseñando exactamente quiénes son», dijo durante nuestra sesión de emergencia esa semana. «Créeles». Y despacio, sorprendentemente, el mundo no se colapsó a mi alrededor. La gente que importaba,
doña Lupita, Emma cuando me visitaba, mis compañeros de trabajo que me conocían en lugar de solo saber de mí, vieron a través de las mentiras. Los otros, los que estaban tan ansiosos de creer lo peor de mí, se revelaron como gente cuyo respeto no valía la pena tener de todos modos. El post falso eventualmente desapareció, borrado por alguien de la familia cuando se hizo claro que les estaba saliendo el tiro por la culata, pero el daño a su credibilidad estaba hecho. La gente había visto qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para controlarme, y no era buena imagen para ninguno de ellos. Ya no era la mujer que rompía tazas de té en desesperación del sótano. Esta era la mujer que podía aguantar una tormenta de mentiras y salir parada, que podía enfrentar humillación pública y encontrar su dignidad intacta, que podía escoger silencio sobre autodefensa porque finalmente entendía su propio valor. La primavera llegó temprano ese año, o tal vez solo estaba más consciente de ella. En lugar de pasar cada momento despierto trabajando, preocupándome, o arreglando los problemas de otras personas, tenía tiempo para notar cosas. La manera en que la luz matutina pegaba en el barandal fuera de mi ventana, creando patrones en la pared que cambiaban como arte viviente. El sonido de niños jugando en el patio abajo, su risa subiendo como música, el olor del suavizante suavitel de doña Carmen, saliendo del sótano, limpio y esperanzador. Me compré un set de pintura de la tienda de arte en la Condesa. Nada elegante, solo acuarelas básicas y pinceles y papel, pero se sintió como la compra más lujosa que había hecho jamás. El vendedor, un joven con pintura bajo las uñas y bondad en los ojos, pasó 20 minutos explicando diferentes tipos de papel y técnicas de pincel como si fuera una artista real en lugar de una mujer de 60 años jugando con juguetes. Mi pequeño departamento en la Roma empezó a transformarse. Donde antes solo había fotos familiares y muebles prácticos, lienzos coloridos empezaron a aparecer en las paredes. Remolinos abstractos que capturaron el caos de aprender a vivir otra vez. Intentos de paisajes que se parecían más a explosiones emocionales que lugares reales. Retratos de Emma que de alguna manera lograron capturar su espíritu aun cuando las proporciones estaban todas mal. La pintura no era buena, hablando objetivamente, pero era mía. Cada pincelada era una decisión que hice para mí misma. Cada color un reflejo de sentimientos que finalmente tenía permitido tener. El acto de crear algo puramente por mi propia alegría se sintió revolucionario. Me reconecté con amigas viejas en caminatas por Chapultepec. Mujeres con las que había perdido contacto durante los años cuando cada momento libre era consumido por obligaciones familiares y preocupación financiera. Algunas tenían historias similares a la mía, matrimonios que se habían vuelto prisiones, hijos que las veían como recursos en lugar de personas, décadas de poner a todos los demás primero hasta que olvidaron quiénes eran debajo de todo ese servicio. Caminamos los senderos alrededor del lago, compartiendo nuestras historias y nuestros sueños cuidadosamente guardados. María, que había empezado a tomar clases de baile a los 68. Janet, que había regresado a la escuela para ser paralegal después de su divorcio. Rosa, que había empezado un pequeño negocio de catering desde la cocina de su departamento y estaba ganando más dinero del que jamás había ganado trabajando para otras personas. Su risa me calentó de maneras que había olvidado que eran posibles. Estas eran mujeres que conocían el precio de la libertad, que entendían que a veces el amor requiere irse, que el respeto propio no es egoísta, es supervivencia. Me inscribí en una clase nocturna de fotografía en el colegio de bachilleres. La idea de aprender algo nuevo, algo solo para mí, se sentía aterrador y emocionante. La primera noche, me senté en la fila de atrás con mi cámara de segunda mano, sintiéndome como una impostora entre los estudiantes más jóvenes con su equipo caro y confianza casual. Pero el maestro, profesor Martínez, tenía el don de hacer que todos se sintieran capaces. La fotografía no es sobre la cámara, dijo durante esa primera clase. Es sobre ver. Es sobre encontrar belleza en lugares inesperados, capturar momentos que importan, aprender a ver al mundo con ojos frescos. Durante las semanas, descubrí que tenía ojo para el detalle, para encontrar momentos extraordinarios en escenas ordinarias.
Fotografié la manera en que la luz matutina transformaba el Oxxo de la esquina en algo casi mágico. Las manos de hombres ancianos jugando dominó en el parque, sus dedos contando historias de décadas de trabajo y preocupación y alegría. La cara de Emma cuando descubrió una mariposa en mi pequeño jardín en el balcón, su expresión pura maravilla. Cada fotografía era prueba de una vida siendo vivida en lugar de meramente soportada. Evidencia de que me estaba volviendo alguien nueva mientras reclamaba a alguien que casi había perdido. Mi guardarropa cambió despacio también. No dramáticamente. No estaba tratando de verme como alguien de la mitad de mi edad o pretender ser alguien que no era. Pero reemplacé la ropa gastada que me había hecho sentir invisible con cosas que me quedaban bien, colores que no me deslavaban, telas que se sentían bien contra mi piel. Un suéter azul rey que la señora Rodríguez elogió. Jeans cómodos que realmente me quedaban en las caderas. Un abrigo de invierno que era tanto tibio como favorecedora en lugar de solo funcional. Pequeños cambios que me hicieron sentir más presente en mi propio cuerpo, más merecedora de espacio en el mundo. Mi postura cambió también, enderezándose de la posición defensiva encorvada que había cargado por tantos años. Cuando caminaba por la calle, veía hacia arriba en lugar de hacia abajo. Veía a los ojos de la gente en lugar de evitarlos. Me movía por el mundo como alguien que tenía derecho a estar ahí. Emma notó los cambios inmediatamente durante una de nuestras visitas de fin de semana. «Abue, ahora te paras más derecha», observó con la honestidad que solo los niños poseen. «Y sonríes diferente, como si realmente lo sintieras». Tenía razón. Las sonrisas ya no eran actuadas. Ya no eran intentos desesperados de mantener la paz o hacer que otros se sintieran cómodos. Eran expresiones reales de contentamiento genuino, pequeñas celebraciones de momentos que valía la pena celebrar. Nuestra relación se profundizó en algo más honesto y recíproco. En lugar de yo siempre dando y ella siempre recibiendo, nos volvimos amigas reales que disfrutábamos la compañía de la otra. Le enseñé a pintar flores en acuarela. Ella me enseñó a usar la cámara en mi celular para tomar selfies que capturaran nuestros momentos tontos juntas. «Cuando crezca, quiero ser fuerte como tú, abue», dijo una tarde de sábado mientras nos sentábamos en Chapultepec, compartiendo un elote y viendo a la gente caminar con sus perros. «Ya eres fuerte, mi cielo», le dije. «Pero recuerda, ser fuerte no significa nunca necesitar ayuda. Significa saber que vales la pena que te ayuden». 6 meses después, me siento junto a mi ventana de la cocina mientras el sol se pone sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas y morados, que se ven como se siente la esperanza. Los edificios viejos de enfrente proyectan sombras largas, pero ya no se ven opresivos. Se ven como parte de un barrio lleno de historias, lleno de vidas siendo vividas en toda su complejidad hermosa y desordenada. La vista desde mi ventana incluye el balcón donde he creado un pequeño jardín en macetas recicladas. Hierbas y flores que no existían cuando estaba gastando toda mi energía en las necesidades de otras personas. La albahaca hará pesto perfecto este verano. Las caléndulas atraen mariposas que a Emma le encanta fotografiar cuando me visita. Me sirvo una copa de vino. No vino caro, sino vino que escogí porque me gustó la etiqueta. Porque la mujer en la vinería lo recomendó, porque quería marcar el fin de otro día que me pertenecía. Sabe a libertad, complejo y maduro, y que vale la pena saborear despacio. Mi relación con Emma continúa floreciendo. Ahora pasa cada fin de semana alternado conmigo, algo que negocié directamente con Sara sin involucrar abogados o drama. Sara no estaba contenta inicialmente, pero llegó a apreciar tener fines de semana sin niños, y la alegría obvia de Emma durante nuestro tiempo juntas hace difícil argumentar en contra. El resto de la familia ha desarrollado una distancia cautelosa. No están seguros de cómo manejar esta nueva versión de mí. Alguien que no dice automáticamente sí a cada petición, que no se disculpa por tener límites, que se trata a sí misma como alguien que vale la pena proteger. Tomás todavía intenta manipulación ocasionalmente, pero rebota en mí como lluvia en paraguas. Miguel llama a veces. Conversaciones incómodas donde claramente quiere pedir algo, pero no está seguro de cómo acercarse a alguien que podría decir no.
Escucho pacientemente y ofrezco apoyo emocional cuando es apropiado, pero no me apresuro a resolver todos sus problemas o pretender que el dinero arreglará lo que está roto en su vida. Sara y yo hemos llegado a una paz tentativa. No somos cercanas. Demasiado daño ha sido hecho para eso. Pero somos civiles cuando Emma está involucrada, y ha parado la falta de respeto directa que solía caracterizar nuestras interacciones. Progreso pequeño, pero progreso no obstante. El incidente de redes sociales falsas resultó ser una bendición disfrazada. Me forzó a confrontar cuánto poder le había estado dando a las opiniones de otras personas, cuánta ansiedad había estado cargando sobre ser querida versus ser respetada. Ahora sé la diferencia entre gente que se preocupa por mí y gente que simplemente quiere controlarme. Mi vida laboral ha cambiado también. Todavía estoy en el súper, pero me he cambiado a medio tiempo, dándome espacio para respirar y pensar y perseguir intereses que no giran alrededor de ganar dinero para las necesidades de otras personas. La reducción en ingreso daba miedo al principio, pero he descubierto que realmente necesito menos dinero cuando no estoy constantemente tratando de comprar amor o resolver los problemas financieros de otras personas. Doña Lupita y yo nos hemos vuelto amigas reales, del tipo que aparecen la una para la otra sin llevar cuenta. Cuando estuvo enferma con bronquitis el mes pasado, le traje caldo y me quedé a ver novelas con ella. Cuando estaba considerando adoptar un gato del refugio, me ayudó a investigar diferentes razas y me llevó a ver mascotas potenciales. Sí adopté ese gato, por cierto. Un tabby naranja de la tercera edad llamado Walter, que había sido regresado al refugio 3 veces por ser demasiado independiente. Somos perfectos el uno para el otro. 2 criaturas que valoramos autonomía y no estamos interesados en actuar afecto por la comodidad de nadie. Walter duerme en mi cama ahora, una presencia cálida que no pide nada pero ofrece compañía. Ronronea cuando pinto, se sienta en la ventana cuando leo, y nunca una vez ha demandado que sacrifique mi bienestar por su comodidad. La relación es todo lo que las relaciones humanas deberían ser, pero a menudo no son: respeto mutuo, afecto genuino y límites saludables. La doctora Williams y yo todavía nos vemos mensualmente, menos para manejo de crisis y más para mantenimiento emocional continuo. Me ha ayudado a entender que sanar no es un destino, sino un proceso, que volverse más fuerte no significa que las cicatrices desaparecen, significa que se vuelven evidencia de supervivencia en lugar de fuentes de vergüenza. Has construido algo hermoso, me dijo durante nuestra última sesión. No solo una vida nueva, sino una relación nueva contigo misma. Esa es la fundación sobre la que todo lo demás está construido. La clase de fotografía llevó a un club de fotografía, que llevó a viajes de fin de semana por la Ciudad de México con otros fotógrafos aficionados. El mes pasado fuimos a la Biblioteca Vasconcelos y capturé una serie de imágenes de flores silvestres creciendo por grietas en concreto. Belleza resiliente, emergiendo de lugares improbables. La metáfora no se me perdió. Estoy aprendiendo que la Ciudad de México está llena de historias como la mía. Gente que se encontró a sí misma más tarde en la vida, que descubrió fuerza que no sabía que tenía, que escogió dignidad sobre desesperación y encontró que el mundo no se colapsó a su alrededor. Cada cara que fotografío cuenta una historia de alguien que ha sobrevivido a algo, que ha encontrado razones para seguir adelante, que ha aprendido que la felicidad es un trabajo interno. Mi fotografía ha mejorado con práctica. Algunas de mis imágenes han sido exhibidas en la galería estudiantil del colegio. Nada revolucionario, pero ver mi trabajo en una pared, bien enmarcado e iluminado, se sintió como validación de que me estaba volviendo quien siempre estuve destinada a ser. Las cicatrices viejas todavía duelen a veces, especialmente en días grises de invierno cuando la soledad se siente más pesada de lo usual. Pero ya no son cadenas, son las marcas de supervivencia, prueba de que viví algo difícil y salí entera del otro lado. Esas fotos hechas pedazos, las que guardé en cajas o rompí en momentos de rabia, solían representar pérdida. Ahora son reliquias de liberación, evidencia de que fui lo suficientemente valiente para dejar ir una historia que me estaba destruyendo, aun cuando no sabía qué historia la reemplazaría. La vida me enseñó que el valor no es dado por otros,
Es reconocido por ti misma y protegido ferozmente, que amor sin respeto es manipulación, que familia no está definida por sangre sino por comportamiento, que nunca es demasiado tarde para volverte quien siempre estuviste destinada a ser. Emma me dibujó otra imagen el fin de semana pasado, las dos paradas frente al acuario, sonriendo bajo un arco iris que toma la mitad del papel. Abajo, en su escritura cuidadosa de kinder, escribió: «La abue está feliz ahora. Lo tengo enmarcado en mi mesa de cocina, justo al lado de la planta que me compré y el libro que estoy leyendo por placer. El atardecer esta noche es particularmente hermoso. Rayas de oro y rosa pintando el cielo sobre la Ciudad de México como la propia acuarela de Dios. Levanto mi copa de vino a la ventana, brindando por otro día de vivir en lugar de solo sobrevivir, otro día de escogerme sin disculpas. Pero déjenme contarles del martes pasado, porque ahí fue cuando verdaderamente entendí cuánto había cambiado. Estaba caminando por el mercado de productores de la Roma Norte, algo que había empezado a hacer como parte de mi nueva rutina de pequeños placeres y decisiones conscientes. El aire otoñal estaba fresco, cargando el aroma de manzanas frescas y las últimas rosas de la temporada. Estaba seleccionando verduras para una sopa que planeaba hacer solo para mí, no porque alguien lo requiriera, no porque fuera mi deber, sino porque quería. Ahí fue cuando escuché la voz detrás de mí. «Disculpe, ¿no es usted la esposa de Tomás?» Me volví a ver a Patricia Chen, la hija de doña Carmen de la lavandería donde solía trabajar esas horas antes del amanecer, doblando la ropa íntima de otras personas en el cuarto trasero húmedo, mientras mi propia vida se desmoronaba pieza por pieza cuidadosamente lavada. Se veía exactamente igual, ropa profesional ordenada, cabello perfectamente peinado, el tipo de apariencia arreglada que viene de tener tu propio dinero y tus propias decisiones. Solía hacerlo, dije simplemente, seleccionando una calabaza butternut y pesándola en mis manos. El peso se sentía sustancial, prometedor, como las fundaciones de algo nutritivo. Hizo pausa, confusión parpadeando en su cara. ¿Solía ser? Ahora solo soy yo, expliqué, poniendo la calabaza suavemente en mi bolsa de lona. Una bolsa que me había comprado de la librería local, resistente y hermosa, con una imagen del ángel de la independencia impresa en tinta azul. Soy Mariela, solo Mariela. Charlamos por unos minutos sobre nada particularmente importante, el clima, el mercado, cómo había cambiado tanto la Roma Norte a través de los años. Pero lo que me impactó no fue la conversación en sí, sino cómo me sentí durante ella. Estable, presente, como alguien que pertenecía en su propia vida. Mientras me alejaba, vi mi reflejo en la ventana del puesto del vendedor de quesos. La mujer que me devolvía la mirada tenía plata atravesándole el cabello que había dejado de teñir para esconder mi edad. Usaba jeans que me quedaban bien y una chamarra que había escogido porque me gustaba el color, no porque fuera práctica o estuviera en oferta, o escondería las manchas de cuidar a todos los demás. Pero más que eso, se veía como alguien que querrías conocer. Alguien con historias que valía la pena escuchar, opiniones que valía la pena considerar, tiempo que valía la pena compartir. Se veía como alguien que había aprendido la diferencia entre estar sola y estar solitaria, entre ser necesitada y ser valorada, entre existir y vivir. Esa tarde, llamé a mi hermana Carmen en Oaxaca, algo que raramente había hecho durante los años cuando cada minuto de mi vida pertenecía a la crisis de alguien más. Carmen y yo nos habíamos distanciado durante mi matrimonio, no por alguna discusión o separación, sino por la simple realidad de que no me había quedado energía emocional para relaciones que no demandaran 18 horas de mi día. «Ay, Mari», dijo, su voz cálida con sorpresa y algo que sonaba como alivio. «Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás, mija?» Por primera vez en décadas, supe cómo responder esa pregunta honestamente. «Estoy bien, Carmen. Realmente bien. Diferente, pero bien». Hablamos por 3 horas. 3 horas de conversación que serpenteó a través de memorias y sueños, y los pequeños detalles de la vida diaria que forman la textura de la hermandad. Me contó sobre la quinceañera de su nieta, sus luchas con artritis, su orgullo de finalmente aprender a manejar a los 72.
Le conté sobre Emma y Walter y mi clase de fotografía, y la manera en que la luz se ve diferente cuando no estás constantemente corriendo hacia la siguiente crisis. «Suenas como tú misma otra vez», dijo antes de colgar. «Como la Mari que recuerdo de antes. Ya sabes». Sabía. Antes de que desapareciera en la versión de alguien más de quien debería ser. Antes de intercambiar mi identidad por la promesa de pertenencia que nunca se materializó del todo. Antes de aprender a hacerme más pequeña para que otros se sintieran más grandes. Los cambios no fueron solo internos, aunque empezaron ahí. Mi departamento empezó a reflejar esta nueva versión de mí misma, no a través de renovaciones caras o cambios dramáticos, sino a través de decisiones pequeñas y deliberadas que honoraron mi propio gusto en lugar de la comodidad de todos los demás. Reemplacé las cortinas pesadas que Tomás había preferido porque bloqueaban demasiada luz con paneles transparentes que dejaban que el sol matutino entrara por mi mesa de cocina. Me compré flores cada 2 semanas. Nada extravagante. Usualmente solo un ramo pequeño del mercado de la esquina. Pero tener colores frescos y belleza viva en mi espacio se sintió como una declaración semanal de que merecía cosas hermosas, aun cuando nadie más estaba ahí para verlas. Reacomodé los muebles para crear un rincón de lectura junto a la ventana, con una silla cómoda y buena lámpara, y una mesita para mi café, y cualquier libro que estuviera transformando mi entendimiento del mundo en ese momento. Este rincón se volvió mi santuario, el lugar donde leía sobre otras mujeres que se habían encontrado más tarde en la vida, sobre artistas que habían empezado a pintar en sus 70, sobre la ciencia de la resiliencia y la psicología del valor propio. Los libreros que una vez solo tenían volúmenes prácticos, libros de cocina y manuales de reparación del hogar y guías de planeación financiera, lentamente se llenaron con poesía y memorias y misterios, y libros sobre fotografía y viajes y todos los temas que me habían interesado antes de aprender a estar interesada solo en las necesidades de otras personas. Una adición particularmente significativa fue una cajita de madera donde guardé los dibujos de Emma y las cartas de Carmen y los certificados de la clase de fotografía, y otra prueba tangible de que estaba construyendo una vida que valía la pena documentar. Esta caja se sentó en el tocador donde las fotos familiares solían estar, un recordatorio físico de que mi historia todavía se estaba escribiendo, y finalmente era la autora en lugar de solo un personaje de reparto. El invierno vino y se fue diferente que en años anteriores. En lugar de temer los meses grises como un tiempo cuando la depresión estacional compondría mi desesperación inducida por la familia, me encontré apreciando la belleza silenciosa de la temporada. Tomé fotografías de balcones cubiertos de nieve, de la manera en que el hielo formaba patrones en ventanas, de gente envuelta en rebozos coloridos apurando por la Alameda Central con propósito y determinación. Walter y yo desarrollamos nuestras propias rutinas de invierno. Se acurrucaba en mi regazo mientras pintaba en las tardes, su ronroneo una vibración constante de contentamiento. Ambos dormitábamos en la silla de lectura, rodeados de la paz peculiar que viene de estar exactamente donde perteneces, con exactamente quien escoges estar. Empecé a ser voluntaria en el Centro de Adultos Mayores local, ayudando a otras mujeres a aprender habilidades básicas de computadora y navegar redes sociales. Muchas de ellas eran viudas, ajustándose a independencia repentina después de décadas de matrimonio. Otras eran como yo, mujeres que habían pasado sus vidas cuidando a todos los demás y ahora estaban aprendiendo a cuidarse a sí mismas. Enseñarles cómo mandar emails a sus nietos, o investigar sus intereses en línea, o incluso solo cambiar sus fotos de perfil de Facebook, me dio un sentido de propósito que era completamente diferente de la utilidad exhausta que había provisto a mi familia. Este era servicio que era apreciado, recíproco, y dado libremente en lugar de demandado, y dado por sentado. Una de mis estudiantes, Dorothy, tenía 83 años. Y nunca había tocado una computadora antes de que su esposo muriera la primavera anterior. Había estado casada por 62 años con un hombre que manejaba todas las cosas técnicas y la dejó sintiéndose indefensa cuando trataba con cualquier cosa más complicada que un control remoto de televisión.
Nunca pensé que era lo suficientemente inteligente para estas máquinas. Me confió durante nuestra tercera lección, sus dedos nudosos por artritis cuidadosamente flotando sobre el teclado, mientras componía su primer email para su hija en Guadalajara. La inteligencia no tiene nada que ver, le dije, recordando todas las veces que me habían hecho sentir estúpida por no entender cosas que nadie se había molestado en enseñarme. Es solo aprender habilidades nuevas. Has estado aprendiendo habilidades nuevas toda tu vida. Esta es solo otra. Cuando exitosamente mandó ese primer email e inmediatamente recibió una respuesta emocionada de su hija, completa con fotos de sus bisnietos que nunca había visto, las lágrimas corrieron por nuestras caras. Nos abrazamos como amigas viejas celebrando una victoria compartida, porque, de cierta manera, eso es exactamente lo que éramos. Estas mujeres se volvieron una fuente inesperada de fuerza y sabiduría. Compartieron historias de transformación que hicieron que mi propio viaje se sintiera menos único y más universal. Había algo poderoso sobre estar en un cuarto lleno de mujeres que todas habían descubierto, en varios puntos de sus vidas, que nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo. La primavera trajo nueva energía y nuevas posibilidades. Me inscribí para un taller de fotografía de fin de semana en Tepoztlán, mi primer viaje fuera de la Ciudad de México, en años que no estaba relacionado con una emergencia familiar u obligación. La idea de gastar dinero en algo puramente para mi propio disfrute todavía se sentía revolucionaria, pero me estaba volviendo más cómoda con pequeños actos de revolución. El taller se llevó a cabo en una casa renovada, rodeada de montañas y arroyos, y el tipo de belleza pastoral que te recuerda por qué la gente hace arte en primer lugar. Por 2 días, desperté cuando mi cuerpo se sintió descansado, comí comidas preparadas por alguien más, y pasé horas aprendiendo a ver luz y sombra y composición a través del lente de una cámara. Los otros participantes iban desde fotógrafos serios aficionados hasta principiantes completos como yo. Todos estábamos unidos por curiosidad y el deseo de capturar belleza, de preservar momentos que importaban, de desarrollar nuestros ojos así como nuestras habilidades técnicas. Fotografié un muro de piedra viejo cubierto con musgo y líquenes. La manera en que el rocío matutino se agarró en telarañas extendidas entre postes de cerca, una mamá pato guiando a sus patitos por un estanque que reflejaba nubes y cielo como un espejo. Cada imagen era una pequeña meditación sobre resistencia, sobre la belleza que emerge cuando cosas vivientes se adaptan a sus circunstancias, sobre la satisfacción profunda de crear algo con tus propias manos y tu propia visión. Pero la fotografía más importante que tomé ese fin de semana fue una que la instructora, Sofía, tomó de mí sin mi conocimiento. Me capturó en un momento de absorción completa, agachada al lado de ese muro de piedra con mi cámara, completamente enfocada en encontrar el ángulo perfecto para capturar cómo la luz de la tarde estaba transformando musgo ordinario en algo mágico. Cuando me enseñó la imagen después, apenas me reconocí. Esta no era la mujer encorvada y disculpándose que había sido por tantos años. Esta era alguien comprometida con su ambiente, confiada en su derecho a estar ahí, perdida en la simple alegría de descubrimiento. Esta era alguien que se veía como si perteneciera en su propia vida. Mantengo esa fotografía en mi refrigerador ahora, al lado del último dibujo de Emma y una postal del viaje reciente de Carmen para ver las auroras boreales. Sirve como recordatorio diario de en quién me estoy convirtiendo, de la persona que siempre estuvo ahí debajo de todos esos años de servir las necesidades de todos los demás. El taller también me introdujo al concepto de retiros de artistas, viajes más largos, donde la gente va específicamente para enfocarse en su trabajo creativo, lejos de las distracciones y demandas de la vida diaria. La idea me fascinó y me aterró en medida igual. ¿Realmente podía pasar una semana en algún lugar, no haciendo nada más que fotografía y lectura, y pensar y crear? ¿Podía justificar ese tipo de autoindulgencia? Pero mientras aprendía más sobre estos retiros, a menudo asequibles, a veces diseñados específicamente para principiantes, usualmente llenos de gente solidaria en viajes similares, empecé a verlos no como indulgencias, sino como inversiones en la persona en que me estaba convirtiendo. La doctora Williams,
siempre había enfatizado la importancia de nutrir las partes de mí que no tenían nada que ver con ser útil a otras personas. Empecé a ahorrar para un retiro de fotografía de una semana en San Miguel de Allende, programado para el otoño siguiente. Cada peso que puse en esa cuenta de ahorros especial se sintió como un voto de confianza en mi propio futuro, prueba de que creía que valía la pena invertir en mí. Mientras tanto, mi relación con Emma continuó profundizándose de maneras que nos sorprendieron a ambas. Ahora de 8 años, estaba desarrollando sus propios intereses y opiniones, y nuestro tiempo juntas se volvió menos sobre mí entreteniéndola y más sobre nosotras explorando el mundo juntas como iguales. Se fascinó con la fotografía que había estado aprendiendo, rogándome usar mi cámara durante nuestras salidas. Le compré una cámara digital simple propia para su cumpleaños. No cara, pero lo suficientemente real que se la tomó en serio. Verla experimentar con diferentes ángulos y sujetos, ver el mundo a través de sus ojos jóvenes, me recordó que la curiosidad y creatividad no son cosas infantiles que se superan, sino cualidades esenciales que se cultivan a través de la vida. Abue, mira cómo la luz hace patrones en la banqueta, dijo una tarde de sábado mientras caminábamos por el Parque México. Estaba agachada con su cámara, capturando la manera en que las sombras de árboles creaban diseños intrincados en el concreto bajo nuestros pies. Eso está hermoso, mi amor. ¿Qué te hizo notar eso? Ahora siempre ves la luz diferente, dijo como si fuera obvio, como si fuera importante. Así que empecé a verla yo también. Su observación me pegó con fuerza inesperada. Me había vuelto alguien que veía la luz diferente, que notaba belleza en momentos ordinarios, que se acercaba al mundo con curiosidad en lugar de resignación. Y sin darme cuenta, estaba modelando algo valioso para esta niña que crecería sabiendo que la transformación era posible a cualquier edad. Nuestras conversaciones se volvieron más sofisticadas mientras maduraba. Me preguntó sobre mis pinturas, sobre por qué había empezado a tomar fotos, sobre cómo se sentía vivir sola. Sus preguntas no eran intrusivas, venían de interés genuino en quién era como persona, no solo como su abuela. ¿Siempre estuviste triste antes?, preguntó un día mientras nos sentábamos en mi rincón de lectura, compartiendo chocolate caliente y viendo libros de fotografía. No siempre, dije cuidadosamente, pero olvidé cómo ser feliz por un tiempo. Olvidé que mis sentimientos también importaban. Me alegra que te acordaras, dijo simplemente, recargándose en mi hombro mientras pasaba las páginas de un libro sobre fotografía de naturaleza. Estos momentos con Emma se volvieron piedras angulares, recordatorios de por qué el trabajo difícil de transformación había valido la pena. Estaba creciendo con el ejemplo de una mujer que se había escogido a sí misma, que se había rehusado a aceptar maltrato, que había reconstruido su vida desde el suelo hacia arriba. Cualesquiera desafíos que enfrentara como adulta, sabría que el cambio era posible, que el respeto propio no era egoísta, que nunca era demasiado tarde para volverte quien estabas destinada a ser. La relación con el resto de mi familia se mantuvo complicada pero manejable. Tomás había encontrado una novia nueva, alguien 20 años menor que parecía impresionada por sus historias y divertida por sus chistes. No sentí nada más que alivio cuando escuché las noticias a través de conocidos mutuos. Alguien más podía ser la audiencia para sus actuaciones ahora. Sara había empezado terapia, algo que mencionó casualmente durante una de nuestras conversaciones telefónicas raras. No pedí detalles, pero esperaba que estuviera empezando a examinar algunos de los patrones que habían dado forma a nuestra relación, si estaba lista o no para reconocer y disculparse por el daño que había causado. Me alegraba que estuviera recibiendo ayuda profesional. Miguel había encontrado un trabajo nuevo y parecía estar construyendo una vida más estable. Mandaba mensajes de texto ocasionales, nada profundo o emocionalmente significativo, pero lo suficientemente regulares para que supiera que estaba bien. Probablemente nunca tendríamos la relación cercana que una vez había esperado, pero al menos la hostilidad activa se había desvanecido en algo más como distancia benigna. El desarrollo más significativo era que había parado de esperar disculpas que tal vez nunca llegarían, parado de esperar reconocimiento del dolor que habían causado, parado de necesitar su aprobación o entendimiento para validar mis decisiones.
Su opinión de mí se había vuelto irrelevante para mi sentido de valor propio. Esta libertad de su juicio abrió espacio emocional para relaciones nuevas y conexiones más profundas con gente que realmente apreciaba mi compañía. El grupo de fotografía se volvió una fuente de amistad genuina. El trabajo voluntario me introdujo a mujeres con historias fascinantes y sabiduría ganada a pulso. Incluso conocidos casuales, la bibliotecaria que recomendaba libros, el hombre en el mercado de productores que guardaba los mejores jitomates para clientes regulares, la vecina que siempre preguntaba por Walter, se volvieron parte de una red de conexiones positivas que reemplazó las dinámicas familiares tóxicas que finalmente había escapado. 2 años después de esa noche cuando me quebré en el sótano, sosteniendo pedazos hechos añicos de la taza de té de mi abuela y mis propios sueños rotos, estaba viviendo una vida completamente diferente. No perfecta, ninguna vida jamás lo es, pero honesta, auténtica, mía. Había aprendido a distinguir entre soledad y estar sola, entre amor y manipulación, entre familia y gente que compartía mi ADN, pero no mis valores. Había descubierto que el respeto propio no era egoísta, sino esencial, que los límites no eran muros, sino puentes a relaciones más saludables, que decir no a las cosas equivocadas creaba espacio para decir sí a las correctas. Más importante, había aprendido que la transformación no requiere el permiso, aprobación o entendimiento de nadie. Solo requiere el valor para creer que vales la pena salvar, aun cuando nadie más parece estar de acuerdo. ¿Han vivido alguna vez o conocido a alguien que haya vivido algo así? ¿Se han sentido alguna vez invisibles en su propia vida, dados por sentado por la gente que más debería atesorarlos? ¿Se han preguntado alguna vez si es posible reclamar su dignidad después de décadas de regalarla pieza por pieza? Por favor, compartan su historia en los comentarios. Su experiencia importa, su dolor es válido, y su sanación es posible. Si esto los conmovió, si les recordó que valen más que migajas y lo llamaron amor, por favor denle like a este video y suscríbanse a mi canal. Ayuda a que mi voz llegue a otros corazones que necesitan escuchar estas palabras. Otra gente que todavía está aprendiendo que nunca es demasiado tarde para escogerse a sí mismos. Recuerden, no tienen que prenderse fuego para mantener calientes a otros. No tienen que hacerse más pequeños para que otros se sientan más grandes. No tienen que aceptar maltrato y llamarlo familia. Su historia no se ha terminado. Su valor no está determinado por el reconocimiento de otras personas. Y a veces la cosa más amorosa que pueden hacer, para ustedes mismos y para otros, es parar de aceptar menos de lo que se merecen. El atardecer ya casi se acaba, pero mañana habrá otro. Y otro día para escoger dignidad sobre desesperación, respeto sobre resentimiento, amor real sobre la versión falsificada que cuesta demasiado y entrega muy poco. Ustedes valen la cosa real. Nunca olviden eso.